La policía detuvo la moto equivocada. Minutos después llegaron 50 miembros del club Hells Angels en sus Harley, liderados por un capitán. Antes de sumergirnos en esta impactante historia de injusticia, valentía y rápida represalia, tómese una taza de café y póngase cómodo. Lo que está a punto de escuchar mostrará lo que ocurre cuando policías corruptos se meten con un héroe de guerra de 82 años y despiertan una hermandad que nunca olvida a los suyos. Si le conmueven las historias de justicia, honor y protección a quienes han servido, no olvide dar me gusta y suscribirse a nuestro canal. Esta historia le va a dejar completamente atónito. Cuando los agentes Ava Johnson y David López detuvieron a un hombre de 82 años montando una vieja Harley oxidada, pensaron que habían encontrado un objetivo fácil para intimidar y molestar. Alguien que parecía frágil y fuera de lugar en medio del bullicio de la ciudad. No tenían ni idea de que acababan de atacar a un héroe de guerra condecorado, un hombre cuya vida estaba marcada por la disciplina, la valentía y la hermandad que solo los veteranos conocen y cuya respuesta sería tan rápida y decidida como un trueno en medio de una tormenta. El coronel James Harris había conducido la misma Harley de 1970 durante más de 50 años. El cromo estaba desgastado y picado por la intemperie. Los guardabarros guardaban cicatrices de kilómetros de carreteras secundarias y soleadas rutas costeras, pero el motor seguía rugiendo con una precisión mecánica que parecía desafiar el paso del tiempo, como un reloj que nunca falla. Su casco, rayado por décadas de viajes, reflejaba la luz del sol con un brillo nostálgico. Y su chaqueta de cuero gastada olía a cuero viejo y a libertad, recordando las interminables rutas por la campiña española y los Pirineos. A sus 82 años, las manos de Harris podían temblar ligeramente al encender la moto, pero sus ojos seguían siendo duros como acero, llenos de la determinación de un comandante que había liderado tropas a través de 3 tours en Vietnam, sobreviviendo a emboscadas, bombas y noches interminables bajo la lluvia y el fuego enemigo. Cada cicatriz en su rostro y cada línea en sus manos contaban historias de sacrificio, camaradería y supervivencia. Lo que ocurrió después revelaría no solo la brutalidad policial que muchos prefieren ignorar, sino también la fuerza invisible que emerge cuando alguien con verdadera integridad es desafiado. Aquella confrontación acabaría con carreras de algunos agentes y demostraría que los verdaderos héroes a menudo se esconden detrás de rostros arrugados, vehículos modestos y gestos aparentemente sencillos. Justo cuando los dos policías comenzaron a darse cuenta de que habían cometido un error monumental, un rugido atronador llenó el aire. 50 miembros de los Hells Angels llegaron en sus Harley, alineados con precisión como una fuerza imparable. El capitán, un veterano de la Marina, avanzaba al frente, su mirada firme y sus botas resonando en el pavimento. El sonido de los motores se mezclaba con el olor a gasolina y cuero, un aroma que anunciaba que la justicia estaba a punto de imponerse. Ese momento fue una lección inolvidable para Johnson y López. La valentía, la hermandad y el honor de un anciano de 82 años, respaldado por su familia de motociclistas, demostraron que la edad y la apariencia nunca deben subestimar la fuerza de quien ha vivido y servido con verdadero compromiso. Era el año 2023, en un tramo tranquilo de la carretera nacional que atravesaba Andalucía, lejos del bullicio turístico de Sevilla o Málaga. Una de esas rutas donde el viento cálido del sur traía consigo historias de pueblos antiguos, leyendas locales y la hermandad silenciosa de quienes habían servido en el ejército. No se trataba de avenidas llenas de coches modernos ni calles abarrotadas de turistas. Era un territorio de clase trabajadora, donde los veteranos y mayores buscaban tranquilidad y un respiro tras años de sacrificio y servicio militar. El paisaje estaba salpicado de olivos centenarios, campos dorados por el sol, casas blancas de paredes encaladas y tejados de tejas rojas que crujían con el calor del mediodía.
Pequeños talleres mecánicos se alineaban al borde de la carretera, donde las motos y coches antiguos se cuidaban como reliquias familiares. El aire estaba cargado de aromas: tierra seca levantada por el viento, aceite quemado, pino y tomillo silvestre que crecía entre las piedras del camino. Un aroma que evocaba la vida dura pero honesta de quienes habían trabajado toda su vida y ahora buscaban paz y estabilidad. La relación entre la comunidad y la policía era tensa. Escándalos recientes por abuso de autoridad habían creado desconfianza, especialmente entre los más vulnerables: ancianos, veteranos y personas que habían dedicado su vida al servicio del país. La presión por cumplir cuotas de multas y objetivos administrativos llevaba a que algunos oficiales buscaran víctimas fáciles, generando un ambiente donde incluso un paseo tranquilo en moto podía convertirse en un riesgo inesperado. James Harris, un hombre de 82 años, representaba a toda una generación de guerreros que habían regresado de misiones militares para encontrar un país que muchas veces no quería escuchar sus historias ni reconocer sus sacrificios. Habían aprendido a cargar sus cicatrices y recuerdos en silencio, con dignidad y discreción, aceptando la soledad y la incomprensión sin pedir nada a cambio y esperando muy poco de los demás. Su moto, una vieja Harley bien cuidada, su chaqueta de cuero gastada por décadas de viajes y sus botas polvorientas eran símbolos de esa vida de resistencia, honor y lealtad a sus compañeros caídos y sobrevivientes. Cada kilómetro que recorría Harris por aquellas carreteras andaluzas, entre campos de olivos, aldeas silenciosas y molinos de viento antiguos, era un recordatorio de que la verdadera valentía no siempre se muestra en grandes gestos o batallas épicas, sino en la calma, la perseverancia y la fuerza interna de quienes han vivido y sobrevivido a mucho. Sus ojos, todavía llenos de determinación, observaban el horizonte con la serenidad de quien ha aprendido que el respeto, la justicia y la hermandad son más poderosos que cualquier enfrentamiento. Jaime Herrera se había alistado en 1960, con 18 años, impulsado por un sentido del deber profundo y por una tradición familiar que se remontaba a varias generaciones, llena de historias de servicio militar y honor que hablaban de compromiso y sacrificio. Desde niño había escuchado a sus abuelos contar relatos de la Guerra Civil Española, de la disciplina y la camaradería que forjaban el carácter, y esos relatos habían moldeado su decisión de servir. 3 misiones como oficial del ejército en Vietnam lo habían transformado, enfrentándolo a experiencias que desafiaban la comprensión de cualquier civil. Liderar hombres en medio del caos, tomar decisiones que salvaban vidas mientras sus recuerdos perseguían sus noches, y sobrevivir a horrores que nadie debería conocer. Las medallas y condecoraciones que había recibido ahora acumulaban polvo en un cajón de su dormitorio, silenciosos testigos de un pasado lleno de dolor, valor y sacrificio. La Harley de 1970, de color negro mate con detalles cromados, había sido su regalo de regreso a casa, comprada con el dinero de su sueldo atrasado. La había conducido por toda España, desde las carreteras montañosas de Sierra Nevada hasta los olivares interminables de Jaén, usando cada viaje para procesar lo vivido, liberar tensiones y reconectar con la libertad que sentía al rodar por carreteras abiertas. El motor rugía con un sonido familiar, casi poético, mientras el viento cálido golpeaba su rostro y le recordaba que la vida seguía, aunque el pasado nunca se fuera del todo. La jubilación le había dado cierta comodidad gracias a la pensión militar y a los beneficios del sistema sanitario para veteranos, pero también una soledad profunda desde que su esposa había fallecido de cáncer 5 años antes. Su rutina semanal de recorrer en moto los pocos kilómetros hasta el centro médico de veteranos en la provincia le proporcionaba propósito y conexión. Allí compartía historias y silencios con hombres que, como él, llevaban cicatrices invisibles y recuerdos que no podían contar en cualquier lugar. Cada viaje entre olivares centenarios, aldeas de casas blancas y molinos antiguos era un ritual que le permitía mantener el equilibrio, reflexionar sobre su vida y recordar a los compañeros caídos.
Sus botas polvorientas, su chaqueta de cuero gastada y su casco con rayones acumulados eran símbolos de resistencia, libertad y memoria. La carretera abierta era su compañía, su meditación y su forma de honrar la hermandad silenciosa de quienes habían compartido peligros y momentos de gloria, y que ahora vivían en la memoria de un veterano que nunca había dejado de luchar, incluso en la tranquilidad de Andalucía. La vieja Harley era su último vestigio de independencia, un símbolo de libertad que había sobrevivido a más de 5 décadas. Mecánicamente perfecta a pesar de su aspecto desgastado, cada rayón en el metal contaba historias de kilómetros recorridos bajo el sol andaluz, de lluvias inesperadas en Sierra Nevada y de carreteras solitarias entre olivares centenarios. Siempre cuidada con esmero en un garaje humilde, aquel espacio también albergaba fotos de compañeros caídos, cartas amarillentas de viejos amigos del ejército y medallas que Jaime nunca mostraba a nadie, guardadas discretamente en un cajón como secretos de una vida de sacrificio. A sus 82 años, Jaime Herrera pedía poco al mundo, solo que le dejaran en paz con sus recuerdos y su moto. Su rutina diaria, los paseos entre aldeas blancas, molinos antiguos y olivares interminables, era más que un hobby. Era su terapia, su manera de mantener vivos los recuerdos de compañeros caídos y de procesar lo que había vivido en Vietnam. Cada acelerón, cada rugido del motor le recordaba la independencia que nunca quiso perder y la calma que solo la carretera le podía ofrecer. Lo que hacía a Jaime extraordinario era su absoluta negativa a utilizar su historial militar para obtener reconocimiento o ventaja personal. A pesar de haber recibido múltiples medallas al valor, cruces de bronce y medallas de plata por acciones que podrían inspirar películas de Hollywood, jamás hablaba de su servicio a menos que alguien se lo preguntara directamente. Su dignidad silenciosa ocultaba una percepción táctica increíblemente aguda. Podía leer a las personas y las situaciones con la precisión de un veterano entrenado, anticipando riesgos y movimientos antes de que ocurrieran. Pero lo más importante era su paciencia controlada, cultivada a lo largo de décadas enfrentando situaciones mucho más extremas que un simple acoso civil. Su silencio no era debilidad, era la disciplina de un guerrero que sabía cuándo y dónde debía actuar, la calma calculada de alguien que había sobrevivido a horrores inimaginables y había aprendido a contener su fuerza hasta que realmente hiciera falta. El conflicto que se avecinaba no representaba solo un caso de mala conducta policial. Encarnaba fallos sistémicos en la manera en que la sociedad trataba a sus mayores y veteranos, un reflejo de indiferencia y falta de respeto hacia quienes habían dado todo por su país. Los oficiales Juan García y David López eran una peligrosa mezcla de inexperiencia, arrogancia y la creencia equivocada de que sus placas les conferían autoridad ilimitada sobre cualquier persona que pareciera vulnerable. Jaime, con su mirada firme y manos firmes sobre los mandos de la Harley, estaba a punto de demostrar que subestimar a un hombre como él era un error que nadie olvidaría. El desafío de Jaime Herrera era mantener su dignidad mientras enfrentaba el abuso de personas que deberían haberlo protegido y servido. Su edad avanzada, su cabello ya completamente canoso, sus manos marcadas por décadas de trabajo y su modesta Harley hacían que pareciera un objetivo fácil para los agentes que buscaban afirmar su autoridad o generar sanciones. Cada arruga en su rostro contaba historias de sacrificio. Cada cicatriz en sus manos recordaba misiones y responsabilidades que la mayoría de los civiles ni podía imaginar. El conflicto más profundo reflejaba la complicada relación de la sociedad con sus veteranos, honrados en discursos, pero a menudo ignorados o maltratados en la práctica. Jaime había servido a su país con fidelidad durante décadas, y al regresar a la vida civil se encontró con un mundo que raramente reconocía su sacrificio. La crisis inmediata pondría a prueba si aún existía justicia para quienes lo habían dado todo para preservarla. Pero Jaime no estaba tan solo como aquellos 2 policías corruptos creían.
Los agentes Ana Jiménez y David López avistaron al anciano en su Harley envejecida y vieron lo que para ellos parecía una oportunidad fácil. Alguien que parecía vulnerable, con movimientos lentos, cabello cano y una motocicleta modesta, poco propenso a quejarse, perfecto para demostrar su autoridad. Ana, de 26 años y de carácter agresivo, buscaba multas rápidas para cumplir con las cuotas mensuales, mientras que López, de 24 años, nervioso pero ansioso por impresionar a su compañera, seguía sus órdenes sin cuestionarlas. «Mira este fósil», susurró Ana mientras activaba las luces del patrullero, su voz teñida de desdén. «Probablemente ni debería tener carné a su edad». Se acercaron a Jaime con una confianza depredadora, caminando lentamente hacia él como si dominaran la situación por derecho. La Harley de 1970, aunque mecánicamente perfecta gracias al cuidado de Jaime, mostraba su edad en el cromo desgastado y el cuero agrietado por el sol de Andalucía, detalles que, para los agentes, parecían señales de vulnerabilidad. Cada pedalada, cada rugido del motor contrastaba con la calma silenciosa de Jaime, quien permanecía erguido sobre su moto, respirando con control y observando a los jóvenes oficiales con una mirada que ya había visto la verdadera autoridad, el peligro real y decisiones de vida o muerte. «Señor, ¿sabe por qué lo hemos parado?», preguntó Ana con cortesía fingida, la voz cargada de una mezcla de arrogancia y desprecio. Jaime la miró fijamente, sus ojos grises recorriendo cada gesto, cada respiración, cada mínima señal de nerviosismo. No era un hombre frágil, era un veterano que había sobrevivido a conflictos que la mayoría no podría imaginar. Su paciencia, templada durante décadas, le permitía evaluar la situación con precisión militar. Sabía que su silencio no era debilidad, sino una herramienta, un acto de disciplina aprendido en los peores escenarios posibles. Comprendía que el enfrentamiento que se avecinaba no era solo un caso de mala conducta individual, sino un reflejo de cómo la sociedad a veces falla en proteger a los mayores y a los veteranos. Cada segundo que pasaba, cada movimiento de los agentes se convertía en información para Jaime. Su mente calculaba, anticipaba, observaba patrones y comportamientos. Sabía que no necesitaba luchar inmediatamente. Su experiencia le enseñaba cuándo mantenerse firme y cuándo actuar. La injusticia estaba delante de él, palpable, pero Jaime Herrera estaba preparado. Años de guerra y décadas de disciplina le habían enseñado que incluso frente a la arrogancia y la corrupción, la calma y la estrategia eran armas poderosas. Esos jóvenes jugando a ser autoridad con placas y armas no le impresionaban en absoluto. Ana Jiménez y David López caminaban con arrogancia por la calzada solitaria de la carretera que bordeaba los olivares y las colinas de Andalucía, luces azules parpadeando sobre el asfalto caliente. Jaime Herrera, con sus 82 años y el rostro marcado por cicatrices de tiempo y guerra, permanecía sentado sobre su vieja Harley de 1970, cuyos guardabarros rayados y cuero agrietado habían soportado décadas de sol, viento y lluvia. Cada detalle de su motocicleta contaba historias de viajes solitarios por carreteras secundarias, visitas a antiguos compañeros y escapadas a los pueblos blancos de la sierra. Un patrimonio personal que hablaba más de libertad que de lujo. Pero desafiar a la autoridad nunca había sido su manera de actuar. Jaime había aprendido hace mucho a elegir sus batallas con cuidado. No se trataba de miedo, sino de estrategia y paciencia cultivadas durante años de servicio en circunstancias que la mayoría ni podía imaginar. «No, señora», respondió Jaime con voz baja, cargada del respeto contenido de alguien que entendía la jerarquía incluso cuando se utilizaba mal. Ana frunció el ceño con los ojos llenos de irritación. Su percepción era clara. La calma de Jaime no era respeto, era desafío encubierto. «Déjeme ver su carnet de conducir y la documentación del vehículo», exigió con un tono que buscaba intimidar. «Y supongo que los tendrá, ¿verdad?»,
añadió con un sarcasmo evidente como si la mera existencia de documentos válidos fuera improbable. Jaime se movió con una deliberación estudiada, sacando lentamente su cartera de cuero gastado, evitando cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado como agresión. Su identificación militar quedó visible al sacar el carnet de conducir, mostrando años de servicio y dedicación. Ambos documentos, en perfecto orden, anulaban cualquier excusa para el acoso. Pero Ana no estaba interesada en la legalidad. Lo que quería era imponer su dominio, demostrar que aquel anciano debía someterse a su autoridad. Cada gesto suyo, cada palabra, estaba calculada para que Jaime sintiera que debía ceder. David López, siguiendo el ejemplo de su compañera, comenzó a rodear la moto con pasos exagerados, observando con desconfianza cada detalle. «Esta moto parece sacada de un desguace», comentó con fingida preocupación. «¿Cómo sabemos que no está robada?». La pregunta, aparentemente inocente, delataba su verdadera intención. No buscaban infracciones de tráfico, sino cualquier excusa para escalar el encuentro y humillar a Jaime. La matrícula estaba claramente visible, el número de bastidor fácil de verificar, pero los hechos no importaban a unos agentes dispuestos a acosar a alguien indefenso a sus ojos. Jaime permaneció en silencio, respirando con control, observando cada movimiento de los agentes, evaluando sus gestos, anticipando sus reacciones. Sabía que cualquier palabra podría ser retorcida para justificar más abuso. Su experiencia en combate le había enseñado a medir riesgos, a conservar energía y a no reaccionar ante provocaciones inútiles. Estos jóvenes querían una reacción y negársela era su única ventaja. «Le he hecho una pregunta», exclamó Ana elevando la voz con autoridad fingida, intentando romper la calma de Jaime. «¿Cómo sabemos que esta moto no está robada?». Jaime la observó, los ojos grises fijos en los de ella, mientras sus manos, firmes sobre los puños del manillar de la Hurley, se mantenían listas para reaccionar solo si era estrictamente necesario. Cada segundo que pasaba se convertía en información. Cada respiración de los agentes, cada sombra bajo sus ojos era un detalle más que Jaime almacenaba en su mente. Sabía que el peligro real no era la moto ni la multa, sino la arrogancia y la ignorancia de estos jóvenes, y estaba preparado para enfrentarla con la paciencia y precisión de un veterano que había sobrevivido a escenarios que la mayoría ni podía imaginar. El silencio que siguió se convirtió en una chispa peligrosa, capaz de encender una explosión que ni Ana Jiménez ni David López podrían haber previsto. Ana, joven y arrogante, sentía cómo la calma absoluta de Jaime Herrera la frustraba hasta un punto casi insoportable. Ella esperaba miedo, sumisión o al menos alguna señal de debilidad de alguien que a sus ojos parecía indefenso. Pero allí estaba Jaime, con sus 82 años, sobre su Harley de 1970, un hombre cuya experiencia y disciplina le daban una autoridad silenciosa que desarmaba incluso a los más confiados. «Bájese de la moto», ordenó Ana con las manos firmemente apoyadas sobre el asiento y los pies separados, adoptando una postura que buscaba intimidar. La orden era innecesaria y profundamente humillante. Jaime no había cometido ningún delito, no mostraba comportamiento sospechoso y no representaba amenaza alguna. Sin embargo, obedeció con calma, comprendiendo que cualquier resistencia solo proporcionaría a los agentes la excusa que buscaban para la violencia. David López, siguiendo el ejemplo de su compañera, comenzó a rodear la moto como un depredador, haciendo comentarios en voz alta sobre el estado del vehículo y la avanzada edad de Jaime. «Este viejo probablemente ni ve bien la carretera», dijo riéndose. «Deberían quitarle el carnet». Desde la gasolinera al otro lado de la calle, Marcos Tanque Rodríguez observaba la escena con el ceño fruncido. Dueño del establecimiento y veterano de 2 misiones en la Guerra del Golfo, reconoció en la postura de Jaime algo familiar. La disciplina contenida de un combatiente que soporta el desprecio con serenidad, evaluando cada movimiento de sus agresores, cada respiración, cada gesto,
Cada mínima reacción de Jaime transmitía años de entrenamiento, valor y resistencia. El momento crítico llegó cuando Ana, incapaz de tolerar la dignidad silenciosa de Jaime, pasó a la violencia. ¿Estás sordo, viejo?, gritó golpeando con fuerza sus costillas desde atrás. El impacto hizo que Jaime tambaleara. Su cuerpo, aunque aún firme, ya no podía absorber golpes con la misma resistencia de antaño. La sangre comenzó a asomar por su boca, pero él mantuvo el silencio. Cada músculo de su cuerpo estaba entrenado para resistir, evaluar y responder únicamente en el momento exacto. Su experiencia militar le había enseñado que algunas batallas se ganan soportando más que combatiendo. Y estos jóvenes agentes, impulsados por arrogancia y deseo de demostrar poder, estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que ellos. Marcos, testigo de la escena, entendió de inmediato que lo que ocurría no era un simple abuso. Era un acto que no podía quedar sin respuesta. La mirada de Jaime, firme y calculadora, y la violencia gratuita de los agentes eran el preludio de una confrontación que iba más allá de la ley escrita. Era la activación de la justicia no oficial, de la hermandad que protege a los suyos. Con manos firmes y decisivas, Marcos buscó su móvil, sabiendo que en cuestión de minutos la tranquila carretera que atravesaba olivares y colinas andaluzas podría convertirse en un escenario de tensión entre corrupción y honor. Cada gesto de los policías, cada respiración, cada intento de intimidación era analizado por Jaime. Su Harley, aunque envejecida, permanecía bajo su control como un símbolo de libertad y resistencia, mientras los jóvenes agentes, confiados y arrogantes, no podían imaginar la tormenta que se avecinaba. La calma de Jaime no era pasividad, era estrategia, paciencia y preparación para el enfrentamiento inevitable. El aire caliente de la tarde parecía detenerse, suspendido entre los olivos y las sombras alargadas de los edificios, mientras cada segundo aumentaba la tensión. Los murmullos de los ciclistas que pasaban por la carretera y el zumbido distante de algún camión hacían eco de la calma tensa, como si toda Andalucía contuviera la respiración, anticipando lo que estaba a punto de estallar. Ana Jiménez no soportaba más aquel silencio imperturbable. ¿Ahora sí quiere hablar?, escupió con tono burlón, acercando su rostro al de Jaime. Pero la calma de Herrera, esa serenidad cultivada durante décadas de disciplina y guerra, la enfurecía más que cualquier insulto. Su silencio era un espejo que le devolvía toda su inseguridad y frustración. David López, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, sintió que debía demostrar su dureza. No podía quedar como un novato débil ante los ojos de su compañera. Con un gesto brusco levantó la pierna y golpeó la rodilla de Jaime, haciéndolo caer pesadamente sobre el asfalto ardiente. ¿Te crees duro, abuelo?, escupió López con una mueca de desprecio. La imagen era insoportable para cualquier persona con un mínimo de decencia. Un veterano de 82 años, condecorado por su servicio al país, arrodillado en el suelo bajo el sol implacable de Andalucía, mientras dos jóvenes agentes lo observaban con falsa superioridad. Pero en lugar de vergüenza o remordimiento, lo único que sintieron Ana y David fue satisfacción. Creían haber quebrado la resistencia de un hombre que, a sus ojos, no era más que un anciano testarudo. Jaime se mantuvo de rodillas, la frente baja, la respiración pausada, la sangre resbalando lentamente por la comisura de sus labios. Pero no estaba derrotado. Aquella postura de aparente sumisión pronto se convertiría en símbolo. Las cámaras de seguridad de la zona, así como la grabación de un vecino, capturaban cada segundo de aquel abuso, inmortalizando la dignidad de un hombre que prefería el silencio a la humillación. Los minutos siguientes fueron una pesadilla. Ana y David se turnaban para insultar y golpear, buscando provocar una reacción que justificara la violencia. Jaime, en cambio, permanecía estoico. Cada golpe en las costillas, cada empujón contra el suelo caliente, era recibido con la calma férrea de quien ha soportado cosas peores. Noches bajo fuego enemigo en Vietnam, cuerpos caídos de compañeros a su lado,
decisiones imposibles tomadas en segundos. Nada de lo que esos dos jóvenes pudieran hacer se comparaba con los recuerdos que él cargaba. Desde la ventana de una casa cercana, la señora Carmen Muñoz, una viuda de 70 años que vivía sola, observaba horrorizada. Su sistema de cámaras de seguridad había registrado la escena desde el principio, y ella, con las manos temblorosas, ya había llamado al 112. Pero temía que la patrulla que llegara fuera amiga de los agresores, que todo se encubriera como tantas veces había escuchado en las noticias. Aún así, no dejó de grabar. Sabía que esas imágenes podían convertirse en la prueba definitiva para hundir la carrera de aquellos dos agentes corruptos. Mientras tanto, en la gasolinera de enfrente, Marcos Tanque Rodríguez apretaba los puños. Veterano de la Guerra del Golfo, reconocía perfectamente la postura de Jaime. Esa rigidez controlada, esa mirada fija en el suelo, esa resistencia silenciosa. No era debilidad, era disciplina. Era el temple de un soldado que soporta, espera y analiza antes de actuar. Y Marcos sabía algo. Ningún veterano debía enfrentar solo una humillación semejante. Sacó su teléfono móvil, marcó un número que conocía de memoria y habló con voz seca, urgente, sin adornos. Están golpeando a un veterano en la carretera. Tiene más de 80 años y lo están pateando como si fuera un saco de arena. Al otro lado de la línea, la respuesta fue inmediata. Era Bulldog Williams, presidente del capítulo local de los Hells Angels. «Estamos en camino. No lo pierdas de vista», ordenó con un tono que no dejaba lugar a dudas. Para los Hells Angels, aquello no era simplemente socorrer a un desconocido. Era un asunto de principios. Muchos de ellos también eran veteranos de guerra, hombres que sabían lo que significaba arriesgar la vida por un país que luego, demasiadas veces, olvidaba a sus héroes. Ver a un anciano soldado humillado por agentes que abusaban de su uniforme era una afrenta personal, un golpe directo a sus códigos de honor, respeto y lealtad. El rugido de decenas de Harley Davidson ya comenzaba a escucharse en la lejanía, como un trueno que avanza desde las montañas hacia el valle. El calor de la tarde parecía vibrar con ese sonido metálico, presagio de que la justicia, aunque no llegara desde los despachos ni tribunales, estaba a punto de aparecer sobre dos ruedas. En cuestión de minutos, los teléfonos comenzaron a sonar en todo el capítulo de los Hells Angels. No se trataba de una simple petición de ayuda, era una movilización. Hermanos que estaban en talleres, bares o en casa con sus familias lo dejaron todo de inmediato. Las Harley rugieron desde diferentes rincones de Andalucía, respondiendo al llamado con la urgencia de un ejército que se prepara para la batalla. 50 motociclistas convergían hacia un mismo punto, un tramo de carretera perdido entre olivares donde la justicia estaba a punto de imponerse con acero, cuero y la fuerza de una hermandad que nunca abandona a los suyos. Mientras tanto, Jaime Herrera seguía soportando el castigo. El ardor del asfalto quemaba sus rodillas, el sabor metálico de la sangre llenaba su boca y cada golpe resonaba en su cuerpo envejecido. Sin embargo, en su interior sentía una extraña paz. Había sobrevivido a emboscadas en la selva, a noches enteras bajo la lluvia con el silbido de balas rozando su cabeza, a trampas mortales que habían acabado con hombres más jóvenes y fuertes que él. Comparados con todo aquello, Ana Jiménez y David López no eran más que dos niños jugando a ser verdugos. Su silencio no era rendición, sino la respuesta calculada de alguien que había aprendido que la dignidad no se entrega, se mantiene. Y Jaime, aunque herido y humillado, seguía siendo dueño de su dignidad. Cada insulto, cada patada, reforzaba su convicción de que había gente en el mundo que simplemente estaba corrompida hasta la médula. Pero también sabía que soportar el mal con entereza era una forma de victoria que sus agresores jamás entenderían. Había sobrevivido a 3 campañas en el infierno de Vietnam. Podía sobrevivir a 2 policías corruptos en una carretera andaluza. Pero lo que Jaime no podía imaginar era que su resistencia silenciosa iba a desencadenar algo mucho más grande.
La respuesta de una hermandad que, aunque él no la había pedido, estaba a punto de acudir en su defensa. Durante más de 50 años, desde su regreso de la guerra, había cargado con sus cicatrices en soledad. Nunca pidió favores, nunca reclamó recompensas, jamás buscó compasión. Su forma de vivir había sido aceptar el silencio como compañero. Y, sin embargo, sin mover un dedo, sin decir una palabra, estaba a punto de recibir lo que siempre mereció: apoyo, protección y respeto. La hermandad de los Hells Angels, muchos de ellos veteranos como él, se movía por un principio sagrado. Nunca se abandona a un hermano, aunque sea un hermano al que aún no has conocido. El rugido de los motores se volvió cada vez más intenso, un trueno metálico que avanzaba desde varios puntos de la sierra hacia aquel tramo de carretera. 50 Harley Davidson, con sus escapes abiertos, hacían temblar el aire caliente de la tarde. Los pájaros levantaron vuelo asustados desde los olivares. Los perros de las fincas comenzaron a ladrar desesperados, y los vecinos que vivían cerca de la carretera salieron a sus ventanas, intrigados por el sonido imponente. Ana y David, demasiado concentrados en su abuso, apenas prestaron atención al principio. Para ellos, aquel ruido era solo parte del tráfico habitual, pero Marcos Tanque Rodríguez lo supo de inmediato. El veterano de la Guerra del Golfo cerró los ojos un instante y sonrió con alivio. Conocía ese rugido, ese temblor en el suelo, ese eco que hacía vibrar el pecho antes incluso de que las motos fueran visibles. Sabía perfectamente lo que significaba. La hermandad estaba llegando. El alivio de Marcos Tanque Rodríguez era casi palpable. Desde la gasolinera observaba cómo, a lo lejos, la caballería llegaba sobre ruedas. Cuero, acero y cromo, brillando bajo el sol andaluz. Aquello no era una visita amistosa, ni siquiera un simple gesto de apoyo. Los Hells Angels no venían únicamente a ayudar a un veterano maltratado. Venían a impartir la justicia que el sistema legal tantas veces había negado a quienes más la merecían. Mientras tanto, Ana Jiménez y David López seguían con su acoso, convencidos de que controlaban la situación. No sabían que en cuestión de segundos sus carreras, sus placas y su reputación iban a derrumbarse. Cada golpe, cada insulto, cada gesto de abuso quedaba registrado por cámaras, vecinos y, lo más grave, estaba a punto de ser presenciado por medio centenar de hombres que no toleraban semejante afrenta. Para Los Ángeles, ver a un veterano de 82 años humillado por la autoridad no era un asunto menor. Era una provocación directa a su código de honor. Jaime Herrera, aún de rodillas sobre el asfalto ardiente, con la sangre manchando su rostro curtido, escuchó el rugido ensordecedor de las motos. Sus oídos reconocieron aquel sonido antes incluso de que los motores se hicieran visibles. Era un estruendo profundo, un trueno metálico que retumbaba en el pecho, distinto al de los coches comunes. Y en ese instante, por primera vez en décadas, Jaime sintió algo que había creído perdido: la certeza de que no estaba solo. Hermanos, aunque desconocidos, acudían a su lado. Después de 50 años cargando en silencio sus recuerdos de guerra, de soportar en soledad las pesadillas y cicatrices invisibles, ahora la carretera le devolvía algo que creía imposible: la protección de una hermandad dispuesta a luchar por él. El estruendo de las 50 Harley Davidson transformó el paisaje en un escenario casi militar. Los vecinos salían a las puertas de sus casas sorprendidos por la visión imponente. Una columna de motocicletas que avanzaba como una unidad de combate perfectamente coordinada. El aire se llenó del olor a gasolina, cuero y polvo levantado por el paso de aquellas máquinas pesadas, mientras los perros ladraban frenéticos y los pájaros huían en bandadas. Al frente de la formación iba Mike Sullivan, un exoficial de la Marina estadounidense condecorado que, tras años de servicio, había encontrado en la hermandad de los Hells Angels una nueva manera de vivir el honor y la lealtad. Su figura destacaba: casco negro,
chaqueta de cuero con el emblema del club, botas firmes golpeando el asfalto cuando se detuvo. Con calma militar levantó la mano y los 50 motores se apagaron al unísono, dejando un silencio denso, tan intimidante como el rugido anterior. Los ángeles formaron un perímetro táctico alrededor de la escena, bloqueando cualquier ruta de escape. No levantaron armas ni pronunciaron amenazas. Su sola presencia, organizada y firme, era suficiente para imponer respeto. Cada uno se mantuvo en posición, vigilando, documentando con móviles y cámaras, asegurándose de que ninguna acción quedara sin testigos. Ana Jiménez y David López, al percatarse finalmente de lo que ocurría, sintieron cómo el control se les escapaba de las manos. Habían pasado de acosar a un anciano indefenso a estar rodeados por 50 hombres endurecidos por la vida, muchos de ellos veteranos de combate. Intentando recuperar una autoridad que ya no poseían, Ana alzó la voz. «Esto es un asunto policial», gritó aunque su tono temblaba de miedo bajo la fachada de autoridad. Mike Sullivan la observó con una calma gélida, la misma de alguien que había dado órdenes bajo fuego real. «No, esto no es un asunto policial», respondió con voz grave, segura, cada palabra cayendo como un martillazo. «Esto es un caso de agresión. Acaban de golpear a un veterano de 82 años frente a 50 testigos». El contraste era abismal. Dos jóvenes policías que se creían intocables, ahora enfrentados a una hermandad de hombres que conocían el verdadero valor, la disciplina y la consecuencia de los actos. Muchos de los Hells Angels habían servido en guerras. Sabían reconocer de inmediato la dignidad y el porte de alguien que había combatido con honor. Y todos ellos entendían que aquel anciano arrodillado en el suelo no era un hombre derrotado, sino un guerrero que merecía respeto. «Ese hombre es el coronel Jaime Herrera», anunció Mike Sullivan con voz firme, proyectando sus palabras para que todos los presentes pudieran escucharlas. 3 campañas en Vietnam, condecorado con la estrella de plata, la estrella de bronce y el corazón púrpura. «¿Y ustedes dos?», dijo mirando fijamente a Ana Jiménez y David López. «Acaban de agredir a un auténtico héroe». Las palabras cayeron como un martillazo. Los Hells Angels, endurecidos por años de batallas en la vida civil y militar, quedaron un instante en silencio, procesando la revelación. No se trataba simplemente de brutalidad policial. Estaban presenciando la humillación de uno de los suyos, de un guerrero que había derramado sangre y demostrado valor en escenarios que la mayoría no podría imaginar. El ambiente se cargó de electricidad. Ya no era un altercado en la carretera, era una afrenta al honor colectivo de toda una hermandad. Sullivan lo sabía. El momento exigía una decisión crítica, de esas que definen no solo un día, sino la reputación de un líder para siempre. Podía dejar que la rabia de sus hermanos estallara y permitiera que 50 hombres hicieran pagar a los 2 policías allí mismo, con la misma violencia que ellos habían ejercido. La ecuación era sencilla: 50 veteranos contra 2 agentes corruptos. El resultado sería rápido, brutal y definitivo, pero también irreversible. Su instinto de combatiente, curtido bajo fuego enemigo, prevaleció sobre el deseo visceral de venganza. «Documentadlo todo», ordenó Sullivan con voz grave. «Vídeos, fotos, testimonios. Vamos a destruirlos dentro del sistema, no con los puños». Los ángeles asintieron en silencio. Aquella disciplina militar, casi ceremonial, imponía más respeto que cualquier amenaza. Cada uno sacó su móvil o cámara, apuntando directamente a los agentes. La carretera se convirtió en un escenario rodeado de testigos implacables, donde cada gesto quedaba registrado para la historia. Fue entonces cuando Ana cometió un error fatal. Presa del pánico, intentó aferrarse a su única herramienta de poder, su pistola. Su mano bajó hacia la cartuchera buscando la culata del arma, pero el movimiento fue detectado de inmediato. Antes de que pudiera sacar el arma, varios ángeles la desarmaron con una precisión que solo se adquiere en combate.
Uno bloqueó su brazo, otro retiró el arma, un tercero la empujó hacia atrás para neutralizarla. Todo ocurrió en segundos. «Mala decisión», sentenció Sullivan en voz baja, pero cargada de autoridad. «Estás rodeada por veteranos que han soportado ráfagas de fuego real. ¿De verdad quieres escalar esto?» El silencio posterior fue sepulcral. Solo se escuchaba la respiración agitada de Ana y el latido en los oídos de David López, que contemplaba a su compañera desarmada, rodeada, reducida a una figura temblorosa. Fue entonces cuando comprendió al fin la magnitud del desastre. No estaban frente a simples motoristas. Estaban enfrentando a una hermandad organizada, compuesta en gran parte por combatientes que sabían lo que era mirar a la muerte a los ojos. Las opciones se habían reducido a dos: rendirse a la justicia inevitable o provocar una respuesta violenta que no solo acabaría con sus carreras, sino que pondría sus vidas en peligro inmediato. En ese momento, una nueva figura entró en escena. Doña Carmen, la vecina de 70 años que había grabado todo desde la ventana de su casa. Sostenida por dos ángeles que la ayudaron a cruzar la carretera, avanzó despacio hasta situarse frente a todos. Su cabello canoso se agitaba con el viento, pero su mirada estaba cargada de una indignación que ningún uniforme podía intimidar. «Lo he grabado todo», declaró con voz temblorosa pero firme. «Estos agentes golpearon a un inocente sin provocación alguna». Levantó la memoria de su cámara como si fuese un arma mucho más poderosa que cualquier pistola. La evidencia que contenía bastaba para hundir a Ana y David de manera definitiva. Imágenes claras, sonido nítido, la prueba irrefutable de un crimen cometido a plena luz del día. Y ahora, no solo ante 50 testigos, sino con la verdad digital en manos de una anciana cuya indignación reflejaba la de toda una comunidad. «Lo patearon cuando estaba en el suelo y se rieron de ello», dijo Sullivan, su voz resonando con autoridad mientras observaba a Ana y David y al mismo tiempo aseguraba la grabación de Doña Carmen. Comprendió al instante la magnitud legal de las imágenes. No se trataba solo de un testimonio. Era evidencia documental irrefutable de violaciones a derechos civiles, agresión física y abuso de autoridad. Todo estaba registrado. La humillación, los golpes, la indiferencia de los agentes corruptos ante un veterano indefenso. La fuerza moral de los Hells Angels se imponía sin disparos, sin un solo golpe. Tenían superioridad táctica total, números abrumadores, evidencia clara y una autoridad moral que ningún policía corrupto podría desafiar. Jaime Herrera, ayudado a ponerse de pie por manos firmes pero sorprendentemente gentiles, se encontró rodeado por hermanos que nunca había conocido, pero que lo comprendían a la perfección. Por primera vez en 50 años no llevaba sus cargas solo. El peso de recuerdos, cicatrices y años de soledad comenzó a aligerarse bajo la protección silenciosa y potente de la hermandad. «Te tenemos cubierto», dijo el coronel Sullivan con respeto. «Estos dos nunca volverán a dañar a otro veterano». Lo que ocurrió después cambiaría vidas para siempre. Terminaría con dos carreras corruptas, inspiraría nuevas leyes y demostraría que la justicia, aunque lenta a veces en los tribunales, puede llegar de formas inesperadas. Incluso sobre 50 motos rugiendo por la carretera andaluza. Sullivan coordinó a sus hermanos con precisión militar, asignando tareas según habilidades y experiencia civil. Sarah Viper Johnson, abogada del capítulo y defensora de veteranos, comenzó a documentar sistemáticamente las violaciones de derechos civiles. Otros, con experiencia previa en cuerpos de seguridad, aseguraron la escena y custodiaron a los policías, asegurando que no pudieran escapar ni alterar pruebas. La disciplina de Los Ángeles era impresionante. 50 hombres endurecidos por la vida y el combate, en perfecta coordinación, mientras los agentes corruptos veían cómo su mundo se desmoronaba alrededor. Esto no era justicia por mano propia, era responsabilidad sistemática, ejecutada por personas que comprendían el honor militar y la ley civil.
Sullivan se acercó a Anna y David con firmeza, pero sin violencia innecesaria, y les anunció de manera formal: quedan ambos bajo arresto ciudadano por agresión, violencia y violaciones a los derechos civiles. Tienen derecho a guardar silencio, y les recomiendo que lo ejerzan antes de empeorar su situación. Mientras tanto, Jaime recibía asistencia inmediata de 2 ángeles que habían servido como médicos de combate. Vendaban sus heridas, limpiaban la sangre y le ofrecían apoyo físico, pero respetando su decisión de permanecer de pie. Incluso herido, el veterano insistió en mantenerse erguido bajo su propio poder, un pequeño acto de desafío silencioso que le valió un asentimiento de respeto de sus protectores. La carretera, escenario de intimidación y abuso minutos antes, se había transformado en un tribunal improvisado. La justicia se estaba administrando allí mismo, con una eficacia que raramente alcanzaba el sistema legal formal. Cada gesto de Sullivan y sus ángeles combinaba estrategia, disciplina y respeto por la ley, demostrando que incluso la venganza podía canalizarse hacia la rectitud y que un veterano de guerra podía recuperar su dignidad, respaldado por quienes entendían el verdadero significado del honor. El sheriff David Martínez llegó a la escena con pasos firmes, encontrando a sus propios oficiales completamente rodeados por 50 Hells Angels y enfrentando cargos que podían poner fin a sus carreras y, en el peor de los casos, costarles la libertad. La magnitud política del asunto era abrumadora. Grupos de defensa de veteranos aprovecharían sin piedad cualquier imagen que mostrara abuso hacia un anciano combatiente. Sullivan, dijo Martínez con cuidado, reconociendo al presidente del capítulo por interacciones comunitarias anteriores. ¿Qué está pasando aquí? Sus oficiales agredieron a un veterano de combate de 82 años sin provocación, respondió Sullivan señalando a Jaime Herrera. Tenemos grabaciones de video, múltiples testigos y documentación clara de violaciones a derechos civiles. Martínez observó detenidamente la escena. Las lesiones visibles de Jaime, el metraje de seguridad proporcionado por doña Carmen y los 50 ángeles disciplinados que habían acudido a proteger a un hermano guerrero. La evidencia era aplastante. Las implicaciones visuales devastadoras. La responsabilidad legal enorme. Ana Jiménez intentó un último movimiento para controlar la narrativa. «Sheriff, estos motoristas están interfiriendo con el trabajo policial». «¿Trabajo policial?», replicó Martínez con voz fría mientras la mirada de autoridad se clavaba en ella. ¿Golpear a veteranos ancianos? Porque si eso es lo que ustedes llaman trabajo policial, están acabados. El mensaje fue claro. Incluso la protección institucional tiene límites cuando la mala conducta es tan evidente y flagrante. No había escapatoria posible. La resolución comenzó con Martínez procediendo a arrestar oficialmente a Ana Jiménez y David López por agresión, violencia y violación de derechos civiles bajo color de autoridad. Los arrestos se realizaron a plena luz del día, frente a las cámaras de medios locales y nacionales que habían llegado tras recibir información de ángeles con contactos en toda la comunidad. Cada movimiento fue registrado, asegurando que no quedara duda sobre la justicia aplicada. Jaime observaba a sus agresores siendo esposados con la misma dignidad controlada que había mantenido durante todo el ataque. No había satisfacción en su rostro, ni deseo de venganza, solo una silenciosa sensación de reivindicación, la certeza de que había soportado la injusticia y ahora veía cómo se corregía. «Coronel Herrera», dijo Martínez con respeto palpable, «le ofrezco disculpas en nombre de todo el departamento». El veterano asintió levemente, con esa calma que solo alguien que ha visto el verdadero horror puede poseer. El viento cálido de Andalucía recorría la carretera, mezclándose con el rugido lejano de las Harley que permanecían vigilantes, recordando a todos que la justicia no siempre llega por los canales tradicionales, pero que, cuando llega, es firme, implacable y absolutamente respetuosa con quienes la merecen. Los ángeles se dispersaron lentamente, dejando tras de sí un mensaje claro.
Nadie toca a un hermano sin enfrentar consecuencias. La carretera, los olivares y los pueblos cercanos guardaban ahora la historia de un día en que el honor, la disciplina y la hermandad triunfaron sobre la corrupción y la arrogancia. Esto nunca volverá a ocurrir, dijo Sullivan con firmeza mientras observaba cómo Jaime Herrera asentía con la cabeza sin pronunciar palabra. Su silencio, que había enfurecido a sus agresores minutos antes, ahora cargaba con un peso moral innegable, una autoridad que no necesitaba palabras para transmitir su mensaje. Era la voz de la dignidad, la de un hombre que había soportado horrores y que ahora demostraba que incluso frente a la injusticia, el respeto y la fuerza interior prevalecen. Los ángeles mantuvieron su formación protectora hasta que Jaime fue colocado con seguridad en la ambulancia. Su misión se había cumplido no mediante la violencia, sino a través de disciplina, coordinación y respeto por la vida y la ley. Cada movimiento, cada decisión había demostrado que la verdadera fuerza reside en el control, no en la brutalidad. A medida que avanzaban los procedimientos legales, se reveló toda la magnitud de la mala conducta de Ana Jiménez y David López. La investigación del FBI descubrió un patrón sistemático de abusos dirigido hacia individuos vulnerables: ancianos, minorías y personas con pocas posibilidades de presentar denuncias o acceder a representación legal. Cada golpe, cada humillación había sido parte de un comportamiento reiterado que ahora estaba al alcance de la justicia federal. El metraje de Doña Carmen se convirtió en el centro de la acusación por violaciones de derechos civiles, mostrando de manera clara e irrefutable la agresión injustificada hacia un ciudadano protegido. El video se difundió millones de veces en todo el país, generando indignación nacional y un clamor generalizado por rendición de cuentas. Ana y David no solo enfrentaron cargos criminales, sino también demandas civiles que amenazaban con arruinarles económicamente a ellos y a sus familias. Sus carreras policiales quedaron terminadas, sus pensiones fueron revocadas y su reputación destruida irreparablemente. Nunca volverían a recuperar la autoridad que habían abusado tan vilmente. Los Hells Angels, por su parte, se encontraron en una situación poco común. Fueron celebrados como héroes. Su defensa de Jaime desafió estereotipos sobre los clubes de motociclistas y demostró que el honor puede encontrarse en lugares inesperados. Su intervención no solo protegió a un anciano veterano, sino que también envió un mensaje poderoso sobre lealtad, justicia y responsabilidad moral. Jaime Herrera, por su parte, se convirtió en un símbolo involuntario de la resiliencia de los veteranos. Su resistencia digna inspiró nuevas iniciativas de protección para veteranos ancianos y fomentó una supervisión más estricta de la policía en sus interacciones con poblaciones vulnerables. Su caso sentó un precedente legal importante. La agresión a veteranos por parte de agentes de la ley sería perseguida como delito federal, con penas incrementadas y vigilancia rigurosa. El momento culminante llegó cuando Jaime, por primera y única vez, se dirigió a los medios. Su declaración fue breve, tranquila y cargada de autoridad moral, pero su impacto fue inmenso. Se convirtió en un hito en la defensa de los veteranos y en la reforma policial, recordando a todos que la dignidad y la justicia prevalecen cuando los hombres y mujeres correctos se levantan para proteger lo que es justo. En los días siguientes, los pueblos andaluces hablaron del veterano y de los ángeles como de leyendas contemporáneas. Las carreteras, los olivares y los molinos parecían guardar la memoria de aquel día en que el honor y la hermandad triunfaron sobre la corrupción y la violencia, recordando que la justicia no siempre llega por los canales tradicionales, pero cuando llega, lo hace con fuerza, disciplina y un propósito inquebrantable. No serví 3 campañas en Vietnam para que matones con placa agredieran a veteranos ancianos en las carreteras españolas, dijo Jaime Herrera con voz baja, pero cargada de autoridad, cada palabra impregnada de la experiencia y el sacrificio que había costado ganarla. Estos agentes representan todo lo que está mal con el abuso de autoridad.
Atacan a quienes creen que no pueden defenderse, utilizando sus posiciones para intimidar en lugar de proteger. Se detuvo un instante mirando directamente a las cámaras que transmitirían sus palabras a todo el país, y la calma en su mirada era tan imponente como cualquier gesto militar. Autoridad forjada en fuego, sangre y años de disciplina. Pero cometieron un error, continuó con firmeza contenida. Supusieron que estaba solo. Los verdaderos guerreros nunca estamos solos. Estamos unidos por lazos más fuertes que la sangre, forjados en el servicio a algo más grande que nosotros mismos. Cada frase de Jaime se convirtió en un himno para los grupos de defensa de veteranos y los movimientos de reforma policial. Su victimización se transformó en un momento de enseñanza que beneficiaría a miles de veteranos enfrentando desafíos similares. La experiencia de vida y el control emocional que había demostrado se convirtieron en ejemplo de resiliencia y dignidad para todo el país. A su lado, el capitán Sullivan añadió su propia perspectiva, la de un líder experimentado que había visto la guerra y el valor verdadero. Recordó a todos por qué servimos, para proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos, para defender lo que es justo, sin importar el costo personal. La alianza entre un veterano de guerra condecorado y un capítulo de Hells Angels había creado algo sin precedentes. No era simplemente la protección de un hombre mayor, era una coalición que trascendía barreras sociales, uniendo a individuos de diferentes edades, experiencias y caminos de vida para defender valores compartidos: honor, respeto y protección de los más vulnerables. El mensaje fue claro y resonó más allá de la carretera andaluza, más allá de los tribunales y de los titulares de prensa. La verdadera fuerza no radica en la violencia ni en la autoridad mal utilizada, sino en la unión, la integridad y la capacidad de actuar cuando la justicia falla. Esa coalición, nacida de un acto de defensa y lealtad, se convirtió en un ejemplo vivo de que la hermandad y el honor pueden prevalecer en los lugares más inesperados, enseñando que proteger a los que no pueden defenderse es, a veces, la mayor victoria que un guerrero puede lograr. La justicia llegó con una rapidez y severidad sin precedentes. Ana Jiménez y David López fueron condenados por todos los cargos, sentenciados a prisión federal y obligados a pagar una cuantiosa indemnización a Jaime Herrera. Sus condenas marcaron un precedente histórico para la persecución federal de oficiales de policía que agredieran a veteranos o ciudadanos ancianos. En menos de 6 meses se promulgó la ley James Herrera, estableciendo penas más severas para la agresión a veteranos por funcionarios públicos, así como capacitaciones obligatorias para el personal policial en su trato hacia personas mayores y con discapacidad. La justicia legislativa complementaba la justicia inmediata que Los Ángeles habían hecho cumplir en la carretera. La Harley de 1970 de Jaime fue restaurada a condición de exposición gracias a Los Ángeles, quienes insistieron en mejorar cada sistema de la moto mientras mantenían intacta su apariencia clásica. La motocicleta se convirtió en un símbolo de resistencia, envejecida pero aún poderosa, un recordatorio tangible de que la fuerza y la dignidad perduran con el tiempo. Pero lo más importante fue que Jaime encontró la hermandad que le había faltado desde Vietnam. Los Ángeles lo adoptaron como miembro honorario, asegurando que jamás enfrentaría los desafíos de la vida solo otra vez. Sus paseos semanales se transformaron en eventos del capítulo, con docenas de motocicletas acompañándolo, ofreciendo compañía, protección y camaradería. La transformación de Jaime fue completa. De veterano aislado a héroe celebrado, de víctima silenciosa a defensor poderoso del cambio, un ejemplo vivo de resiliencia, integridad y valentía. El impacto inmediato se propagó a lo largo de las agencias policiales del país y el caso Herrera se convirtió en material obligatorio de capacitación para oficiales, enseñando lecciones sobre respeto, ética y responsabilidad. El metraje del veterano de 82 años siendo agredido provocó repulsión universal, trascendiendo cualquier división política.
Miles de cartas de otros veteranos llegaron a Jaime, compartiendo experiencias similares y formando una red de apoyo que jamás había existido antes. Los Hells Angels establecieron alianzas formales con grupos de defensa de veteranos, utilizando su presencia intimidante para proteger, no para amenazar, demostrando que la fuerza puede coexistir con la justicia y el honor. Doña Carmen se convirtió en una heroína local, reconocida por su valentía al documentar y denunciar la agresión. Sin embargo, la verdadera victoria apenas comenzaba a desplegarse. No solo se restauraba la justicia para Jaime, sino que se cimentaban nuevas estructuras de protección para veteranos y ancianos en todo el país, asegurando que los abusos de poder nunca quedaran sin respuesta. La historia de Jaime Herrera y Los Ángeles no era solo un episodio de confrontación y castigo, sino un testimonio de lealtad, honor y resistencia. Un legado que inspiraría a generaciones enteras de veteranos, policías y ciudadanos a luchar por la justicia con integridad, solidaridad y valentía. En cuestión de semanas, el caso Herrera provocó reformas policiales a nivel nacional y nuevas iniciativas de protección para veteranos. El impactante metraje de un veterano anciano siendo agredido por oficiales corruptos generó un apoyo bipartidista para medidas de rendición de cuentas que durante años habían permanecido estancadas. La indignación colectiva fue tal que nadie pudo ignorar la necesidad de un cambio estructural y profundo. Jaime Herrera recibió más de 3,2 millones de euros en acuerdos civiles, un dinero que no conservó para sí mismo. Inmediatamente donó la totalidad para establecer la Fundación Harris, dedicada a apoyar a veteranos ancianos que enfrentaran obstáculos legales o burocráticos, garantizando que nadie tuviera que pasar por lo que él había sufrido. Los Hells Angels se asociaron con la fundación, ofreciendo servicios de defensa voluntaria y protección, combinando su reputación intimidante con un propósito noble. Por su parte, Ana Jiménez y David López lo perdieron todo: carreras, pensiones, hogares y reputaciones. Sus condenas sirvieron de advertencia clara a otros oficiales. Abusar de poblaciones vulnerables trae consecuencias severas. Ambos recibieron las máximas sentencias y enfrentaron años de apelaciones que amenazaban con arruinar económicamente a sus familias. La percepción pública de Los Ángeles sufrió una transformación notable. Su protección de Jaime les otorgó respeto generalizado, desafiando estereotipos sobre los clubes de motociclistas. Su reputación se convirtió en ejemplo de lealtad y honor, y el reclutamiento aumentó significativamente, con veteranos buscando una hermandad que valorara su servicio y protegiera su dignidad. 2 años después, la Fundación Harris había asistido a más de 5,000 veteranos ancianos, ayudándolos a superar desafíos burocráticos y evitando innumerables casos de abuso gracias a la presencia visible de defensores de los Hells Angels. La combinación de experiencia legal y protección intimidante creó una eficacia de defensa sin precedentes, estableciendo un modelo que sería emulado en todo el país. La ley James Harris fue adoptada en los 50 estados, creando normas uniformes para las interacciones de la policía con veteranos y ciudadanos mayores. Las academias policiales de todo el país comenzaron a utilizar el caso Harris como material de formación principal en técnicas de desescalada, sensibilidad cultural y respeto por los derechos de los veteranos. Jaime se convirtió en un portavoz inesperado de la dignidad de los veteranos, su historia inspirando documentales, libros y audiencias legislativas. Su testimonio ante el Congreso condujo a reformas integrales en los servicios para veteranos y en la supervisión policial, consolidando su legado como un ejemplo vivo de resistencia, honor y justicia restaurada. Los Hells Angels evolucionaron hasta convertirse en una organización legítima de defensa de veteranos, sin perder su identidad central ni su espíritu de hermandad. Los capítulos en todo el país adoptaron misiones similares, y su presencia protectora benefició a miles de veteranos vulnerables que antes enfrentaban desafíos solos, sin apoyo ni protección. La actitud de las fuerzas policiales cambió de manera significativa,
ya que el caso Herrera demostró que abusar de poblaciones vulnerables podía destruir carreras y desencadenar procesos federales. La presencia visible de defensores motorizados en instalaciones de veteranos funcionaba como un disuasivo efectivo frente a posibles abusos. La transformación de Jaime Herrera, de víctima aislada a defensor poderoso, se completó. Su trabajo con la fundación le proporcionó un propósito renovado, mientras que la hermandad con los Hells Angels le ofreció la familia que había perdido, un vínculo de lealtad y apoyo incondicional. Sus paseos semanales se convirtieron en celebraciones de resiliencia y camaradería, reuniendo a cientos de participantes y fortaleciendo los lazos de la comunidad veterana. Los Ángeles habían encontrado su máximo propósito: proteger a quienes habían protegido a España y al mundo. Su apariencia intimidante pasó de generar temor a servir la justicia, y su lealtad se dirigía ahora a causas dignas, alejándose de cualquier empresa criminal. La Harley restaurada de Jaime se convirtió en un símbolo de resistencia y renovación, con líneas clásicas que ocultaban modernos sistemas de seguridad y comunicación, manteniéndolo siempre conectado con su hermandad protectora. Los verdaderos héroes a menudo se esconden detrás de rostros envejecidos y apariencias modestas, cargando silenciosamente sus propias cicatrices hasta que los hermanos llegan para compartir la carga. La justicia no siempre es rápida, pero siempre es posible cuando las personas de bien se niegan a tolerar el mal y se mantienen unidas contra aquellos que abusan de los vulnerables e indefensos. Y esa es la increíble historia real de cómo dos policías corruptos eligieron al veterano equivocado de 82 años y despertaron a una hermandad que entregó justicia rápida y decisiva. La dignidad de Coronel Jaime Herrera bajo asalto y la respuesta protectora de los Hells Angels demostraron que el honor reconoce al honor, sin importar la apariencia o la posición social. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y recuerda: nunca juzgues a alguien por su edad o apariencia, porque nunca sabes qué tipo de héroe puedes estar viendo. Hasta la próxima, respeta a quienes han servido y defiende siempre a los vulnerables.